Impactante, la boda se canceló faltando un día, pero no creerás lo que sucedió. Mis hermanos, por eso es la importancia de orar muy bien antes de casarse. Quiero que mires conmigo este video porque te impactará. Recuerdo que íbamos a ir a la iglesia de Canto Grande. Entonces llegamos y yo me acuerdo que estoy subiendo las gradas del templo de Canto Grande. Entonces cuando estoy en la primera, la segunda, la tercera grada y escucho una voz orando. Y digo, esta voz, yo la conozco, no sé dónde la he escuchado, pero la conozco. Me parece conocida, pero ¿dónde? O sea, dije, ¿dónde he escuchado esta voz? Entonces subo, me paro ahí en la puerta del templo y la veo de ella, su vestido rosado. Y oraba con un quebrantamiento que, con libertad, y se le caían las lágrimas, pero oraba con el corazón, hermano. Entonces eso a mí me conmovió. Y en ese momento, digamos que fue el primer momento donde yo siento algo especial por ella. Fue en ese momento. En ese momento. Así es. Hermana Flor, ¿cuándo se dio cuenta que su amistad ya no se tornaba solo en un trabajo, en un saludo, sino que ya Dios estaba trabajando en su corazón? Al principio, como contaba mi esposo, éramos bien amigos, ¿no? Entonces yo siempre lo miraba a él como un compañero de trabajo y como un amigo. Siempre compartíamos bastante con el equipo de la radio, éramos como una familia. Y entonces yo sinceramente no me di cuenta cuando nació el sentimiento, porque yo lo apreciaba a él como amigo, pero de un momento a otro como que empecé a sentir vergüenza al momento de locutar. Él estaba en controles y yo estaba conduciendo los programas de radio y como que empecé a sentir vergüenza, ¿no? Yo decía, ¿pero a qué se debe? Antes podía locutar, hacía mis labores normal, no tenía ningún problema. Entonces ahí como que empecé a inquietarme y empecé a orar, ¿no? Y dije, Señor, ¿qué me está pasando? Porque yo me acuerdo que el día en que me convertí, yo le hice una promesa al Señor. Yo le dije, Señor, yo me estoy entregando a ti, yo quiero amarte a ti, a nadie más. Y esa promesa yo siempre lo tenía. Yo decía, Señor, yo no quiero enamorarme y que alguien ocupe ese lugar especial que tienes en mi corazón. Y entonces yo siempre tenía eso, y cuando yo empecé a sentir algo por él, como que me inquieté y me puse triste. Decía, Señor, no puede ser esto. Yo no puedo suplantar este amor que yo tengo hacia otra persona, porque en un principio me dio miedo, ¿no? Porque yo nunca había sentido nada por nadie. Entonces siempre me enfoqué en servir a Dios, en darle toda mi juventud. Y no esperé que llegara ese sentimiento de un momento a otro, que naciera de esa amistad, ¿no? Porque yo decía, él es mi amigo, ¿cómo me empezara a gustar? ¿Y qué más pasó? Cuando sucede eso, pues yo no le dije nada a nadie, no le comenté ni a mi papá, ni a mis hermanos, ni a mis amigos. Decidí guardar ese sentimiento por mucho tiempo, pero me refugié en la oración. Como trabajábamos en 28 de julio, entonces el templo estaba ahí abajo. Y cada día que íbamos a almorzar, yo iba a almorzar 10 minutos rapidito, comía, me iba al templo y me iba al altar. Y ahí lloraba y le decía, Señor, ayúdame a entender qué es lo que me está pasando. Entonces empecé a buscar a Dios y empecé a crecer espiritualmente, y eso me motivaba a ayunar, a vigilar. Y me acuerdo que teníamos nuestra amiga Saraí, compartíamos con ella y con Roger, y nos habíamos puesto de acuerdo como amigos en orar. Decíamos, ya, vamos a levantarnos todos los días a las 5 de la mañana. Este día le toca a Roger. Y decíamos, ya, nos timbras, y nosotros contestábamos la llamada y lo cortábamos. No hablábamos, simplemente cortábamos. Y una semana le tocaba a él, una semana le tocaba a Saraí, una semana me tocaba a mí. Entonces hacíamos esa rutina de oración para buscar más de Dios. Ellos no sabían que el sentimiento ya estaba en mí, pero cada día yo me levantaba y decía, Señor, ayúdame, quita este sentimiento, porque yo no quiero enamorarme. Yo quiero servirte, quiero seguir dando mi juventud, darle todo, porque cuando eres joven estás en todas las actividades, no hay límite de horarios. Entonces yo decía, Señor, entregarle esa claro, etapa. yo quería darle todo a Dios, y me sentía con miedo, con dudas, pero a la vez yo miraba que iba creciendo más espiritualmente. Cuando este sentimiento ya estaba en usted, yo supongo que se fortaleció, acudió a su líder, ¿verdad? Sí, como dice mi esposo, bueno, yo también comencé a orar. Y algo que yo le dije al Señor cuando me convertí fue que yo me convertía para buscar de Dios, ¿no? Con todo mi corazón. Y si es que Él me da una esposa, que le ame con todo su corazón y que ame su obra. Y entonces yo me acordaba de lo que le había dicho al Señor, me acordaba. Entonces cuando comienza ya el sentimiento por ella, oraba y decía, Señor, ¿cómo es esto? Y igual que ella, no decía, Señor, si no es tuyo, sácalo. Pero este sentimiento iba creciendo. Entonces llegó un momento en que ya había crecido demasiado. Entonces yo dije, voy a hablar con mi pastor. Primero hablé con mi pastor, y mi pastor me dijo, ya, Roger, muy bien, me dijo, espérate un tiempo. Y yo esperé, pasó 8 meses y me volví a acercar. Le dije, pastor, no sé si recuerda la situación que le comenté. Ya, Roger, sí me recuerdo, me dijo, está bien, ya puedes hablar con su pastor. Hablé con el pastor de ella, el pastor Estrada,
Y el pastor me dijo, ya, Roger, muy bien, voy a hablar ahora con ella. O sea, siguiendo todos los trámites legales correctos, ¿no? Dentro de la iglesia. Así es, dentro de la iglesia. Y su pastor habló con ella y luego el pastor volvió a hablar conmigo y me dijo, ya, Roger, ahora sí puedes declarar. Bueno, quizás mi declaración no fue muy con muchos detalles y esas cositas, ¿verdad? Pero para mí fue muy especial y lo recuerdo hasta ahorita y me pongo nervioso porque yo recuerdo que fui a su casa, ya había hablado con el pastor, me habían dado la autorización y estaba su mamá, estaba su hermana y su sobrino, ¿no? Entonces yo decía, ahora ¿en qué momento le digo? Y el tiempo pasaba y yo no sabía en qué momento decirle, ¿no? Declararme. Entonces llegó un momento en que ya el tiempo había pasado demasiado. Dije, bueno, es ahora o nunca, dije, ¿no? Yo tengo que aprovechar el Mi tiempo. riesgo. No tenía miedo por si acaso. Sí tenía temor. Y a la vez unos nervios, ¿no? O sea, ¿cómo va a reaccionar ella? ¿Cómo va a reaccionar su familia? Porque yo me declaré a ella delante de su mamá y sus hermanas. Entonces hablé con su mamá primero, estaba su mamá y en mis nervios hablé con su mamá y le dije a ella, no, Flor, hemos estado orando y yo no sé si quisiera iniciar conmigo, iniciar una relación de enamoramiento. Me acuerdo que dije esas palabras y le vi a la mamá y le vi a las hermanas, le vi a ella y con la misma dije, bueno, Dios le bendiga, me voy. Y salí. No esperó la respuesta. No, casi ni creo que ni esperé la respuesta y fue de tantos mis nervios que me fui. Me fui y fue algo muy, de verdad que muy rápido. Muy rápido, ¿no? Florcita, cuando Roger te dijo, ¿lo esperabas? ¿Esperabas que sea frente a tu mamá, tal vez, o en el ambiente, o no te imaginabas que iba a ser ese día? Yo me imaginaba, yo decía, ¿no? Que el día en que alguien se me declare, me imagino que me va a traer rosas, va a ser en un lugar decorado, porque hablábamos, como éramos amigos, hablábamos, y yo decía, ¿y cómo harías tu pedida, no? Yo le preguntaba. Pero yo entiendo que él ha estado tan nervioso ese día, entonces, cuando él le decía eso a mi mamá y a mi hermana, yo estaba nerviosa, la única que celebraba era mi hermana y estaba saltando de alegría con mi sobrino y yo me puse nerviosa y yo vi que él se fue, no esperó mi respuesta, se fue y me llamó por teléfono, y me dijo, Flor, quisiera poder iniciar una relación contigo y hablé con tus pastores. Y entonces iniciamos la relación. Fue así que yo le dije sí, ¿no? Le dijo que sí. Cuando usted recibió esa respuesta. De verdad que muy contento y fue una etapa muy bonita. Y siempre salíamos con su hermana y su mamá. Siempre yo trataba de salir con su familia. No salíamos quizás con amigos, ¿no? Siempre con su familia. Fue un enamoramiento donde nos comenzamos a conocer mutuamente. Quizás ya con un conocimiento más profundo de ella. Mi hermano Roger, durante todo este tiempo, bueno, yo supongo que estuvieron conociéndose más, brindándose aliento, haciendo también sus estudios bíblicos, tiempos de oración juntos para cumplir metas dentro de la obra del Señor, ¿verdad? Pasaba una transición para la pedida de mano. ¿Qué fecha fue? El 8 de diciembre. Un día después de un retiro que tuvimos en Betel. Un día después. Sí, yo me acuerdo que una semana antes ya estábamos con todos los preparativos, porque ya nos habían dicho 3 días vamos a irnos a ayunar, ¿no? Entonces, ese día fue muy especial para nosotros porque yo siempre en mis oraciones, en mis ayunos, yo le decía, Señor, tienes que confirmar, yo quiero ir al altar segura, 100%. Entonces, como que tenía esa inquietud, ese miedo, y yo siempre le decía, Señor, ayúdame en mis ayunos. Y yo me dediqué a buscar a Dios para que Él me confirmara, ¿no? Y entonces, ese día en los preparativos, me acuerdo que en el ayuno también Dios nos visitaba de una manera muy especial, y Dios iba firmando ese sentimiento en mi corazón. Y los preparativos lo hicimos rápido. Solo invitamos casi a familia nada más. Ahí podemos visualizar, Florcita, alguna de las fotos con amigos. Estuvieron mis amigos más cercanos. Ahí está tu hermanita, ¿verdad? Toda su familia. Qué lindo, mis hermanos. Yo creo que así como los encaminó por esa relación, también proveyó todo, ¿verdad? Así es, hermano. Y recuerdo que para la pedida le dije, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. Señor, ayúdame. Usted sabe la situación que estoy pasando. Y Dios comenzó a obrar, hermano. Y me acordaba mucho, ¿no? O sea, declara por fe lo que no tienes como si lo tuvieses. Digamos que ese fue el comienzo de cómo Dios comenzó a obrar y a proveer para todo lo que necesité para ese entonces, para la pedida. De las bendiciones de Dios, ¿verdad? Bueno, hasta ahí vamos en una etapa muy bonita. Yo quiero saber también la declaración, cómo fue. Pero antes de ello, yo tengo una dinámica. No sé si por favor se pueden parar en este lugar. La dinámica consiste en estos 2 círculos que yo tengo aquí. El rosadito le va a representar a nuestra hermana Flor y el azul a nuestro hermano Roger. ¿Quién es más cariñoso o cariñosa? Azul. Oh, ¿por qué, hermana Flor? Bueno, mi esposito, yo me imagino que es porque como somos de 2 mundos diferentes, en mi casa no siempre ha habido palabras así bonitas, detalles. Nuestro cariño es de otra forma. Y entonces, en cambio, en el caso de él, sí, él se expresa con palabras, con chocolates, con detalles pequeñitos. Siempre ha sido muy detallista y él siempre me ha enseñado a ser detallista, porque yo no era nada detallista con él, pero él me ha enseñado, él ha sido mi maestro. Ay, qué lindo. Otra pregunta, esta que es bonita, a mí me encanta. ¿Quién come más? Azul.
¿Por qué, hermana Flor? Vamos a... ¿Por qué? Mi esposo siempre se ha caracterizado por comer bastante. Y a veces cuando hemos ido a las reuniones, eventos, entonces él me dice, recibe, no amor, recibe y me das. Si no quieres para mí. Y me das. Y él, encantado, bendecido, si hay más, mejor. Yo creo que es porque tu esposa cocina rico, ¿verdad? Sí, sí, no, esa parte mi esposa cocina bien y... Es difícil siempre- abstenerse. Así es. Buena peruana. Muy bien, lo han hecho perfectamente. Tomen asiento, mis hermanos. Gracias por participar de esta pequeña dinámica. Bueno, Roger, nos quedamos en la pedida de mano. Fueron momentos en lo personal para mí muy difíciles Ujú. porque familiarmente pasamos una situación complicada y yo comencé a preguntar, ¿no? Oye, ¿y cuánto más o menos has presupuestado? ¿Cuánto invertiste? ¿No? A otros matrimonios. ¿No? ¿En qué gastaste o qué priorizaste? Y la mayoría pues me daba un número de 15 para arriba, hermano. Entonces yo cuando veía esa cantidad y decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Entonces me acuerdo que por la misma situación difícil que pasaba, me acuerdo que un día me paré, miré al cielo, metí mis manos al bolsillo y le dije, Señor, no tengo dinero, pero tú eres el dueño del oro y de la plata. Y me acuerdo que cerré mis ojos y dije, Señor, así va a ser mi boda, Señor, así en este local, tú me vas a bendecir, Señor, por fe, Señor, yo voy a recibir esto. Porque no tenía dinero. Y así me acuerdo que quise esa oración, pero por fe, en mis ojos, cerrando mis ojos, ya miraba mi boda, cómo iba a pasar ella con su vestido blanco y me imaginaba el local de recepción y decía, sí, Señor, así quiero que sea, así va a ser. Y así, hermana, pusimos fecha para el 18 de enero del 2020, nos comenzamos a preparar, comencé por fe a preguntar, a cotizar, y todos me daban un precio, y decía, Dios mío, no, por ejemplo, el vestido ¿cuánto? 2.000, 2.500, 3.000. ¿El local cuánto? Ah, tenemos varios precios, me decían, y varios precios, a ver los precios. Bueno, este es 5.000, el local solo, 3.000, 4.000, este 5.000, ya, pero podemos arreglar, mira, y si te dejamos todo, y si aprovechas el combo, con 10.000 soles para ti, decía, 10.000 soles, Dios mío, decía. Pero ahí decía, amén, Señor, tú me vas a proveer. Y así nos comenzamos a preparar, ¿verdad? Todo ya estaba organizado, por fe nos estábamos casando. Yo escuchaba muchas veces testimonios que decían, Dios me ha bendecido, el hermano me ha regalado tanto, tanto. Y yo decía, falta un mes para casarme y a mí todavía nadie me ha dicho que me va a dar esto, que me va a donar lo otro. Y yo decía, Señor, pero yo creo que tú vas a hacer algo. Y entonces, faltando 15 días, en vez de llegar la bendición, llegó una mala noticia. Entonces nos llamaron el encargado del registro civil y le dice, joven no se va a poder casar porque tiene que modificar la partida de nacimiento de su esposa. Y era todo un trámite. Entonces mi mamá viajó 2 veces a Huancayo, porque yo soy de Huancayo, y supuestamente ya estaba todo solucionado, pero nuevamente tenía que corregir una firma y así era todo un trámite y ya estábamos ya con el reloj en contra. Porque cometimos un pequeñísimo error, ¿no? Y esto que sirva para testimonio también para los hermanos que se van a casar, es que nosotros hicimos nuestros trámites casi 1 mes y medio antes, cuando tuvimos que haberlo hecho pues 3, 4 meses antes. Entonces, para elegir la fecha, como había varias personas que se iban a casar también, o sea, nosotros teníamos que casarnos sí o sí civilmente antes del 17 de enero, porque le habíamos puesto fecha, por fe, Señor, ya el 18 así va. Y 18 era en la iglesia. En la iglesia, ¿no? Y teníamos que tener todo listo. Y entonces como ya estábamos ya con 15 días, tenía que publicar un edicto. Y como yo era de San Juan del Lurigancho y mi esposo era de Vitarte, entonces 8 días para Vitarte y 8 días para Canto Grande, por ley. Entonces tratábamos de buscar soluciones. Yo decía, ¿y si cambio mi DNI para Vitarte? Y decía, no, te van a entregar en 1 mes. Entonces la única solución era que mi esposo viaje, el día 15, viaje a Huancayo a cambiar mi partida, pero para ese entonces yo tenía que recoger mis análisis que había sacado, que te piden en el registro civil. Y entonces, cuando yo voy al doctor y le digo, vengo a recoger mis análisis y de mi esposo, me dice, no te puedo dar porque sus análisis son personales, solo te voy a dar tuyo. Pero yo tenía que entregar esos análisis al registro ese día para que me dé mi edicto. Entonces, no quiso, y yo le llamé y le digo, ahora, ¿qué hacemos? Tú estás en Huancayo, no vas a llegar para que te den. Y encima, para que nos entreguen el edicto, era todo complicado. Y así fui a hablar con... Las puertas se cerraban. Claro, todo se cerraba. Fui a hablar con el encargado del registro y le digo, no me quieren dar, ¿usted cree que me puede dar el edicto? Y luego yo le entrego mis análisis y me dice, no, es imposible, señorita. Y entonces, en mi desesperación, en ir al médico y volver al registro, pierdo mi DNI. Y entonces voy nuevamente al doctor y me dice, ya, te voy a entregar, dame tu DNI. Y le digo, he perdido mi DNI. Me dice, ¿cómo vas a perder tu DNI? Y entonces en ese momento estaba así tan angustiada, yo decía, ahora ¿cómo recojo? Y le suplicaba al doctor, le decía, por favor. Y ese edicto tenía que entregar en San Juan del Lurigancho y se cerraba a las 4 de la tarde. Y era a las 2 de la tarde y yo seguía pidiendo mis análisis. Entonces llegué, me entregó el doctor. Y estaba orando, todo el camino oraba y le decía, Señor, toca el corazón del doctor para que me entregue. Y él también estaba orando en Huancayo y cada rato le llamaba y estábamos en constante comunicación. Y entonces ya cuando tengo todo ello, le entrego al señor del registro civil, eran las 3 de la tarde. Y yo decía, no voy a llegar hasta Canto Grande en 1 hora, porque había un tráfico. Y entonces yo estaba desesperada, hermana Ru, yo estaba llorando y le llamé a mi hermana, le dije, ¿qué hago, Saraí? Y
Y mi hermana me dice, tranquila, yo te voy a esperar, voy a ir ahora y me voy a parar en la puerta para que no cierren el registro de Canto Grande. Y me acuerdo que fui, llegué 3:59 al registro y la señorita me dice, señorita, ya estamos cerrando, no puedes entrar. Y yo le suplicaba, le decía, por favor, tengo que entregar mi edicto. Le entregué y la señorita me dice, ahora, ¿para qué día quieres casarte? Y yo le dije 18. Tienen que pasar 14 días por ley, me dice. Entonces contó la señorita 1, 2 y exactito era el día 18. Y me decía, uy, es un milagro que has venido. Me dice, sí. Y de verdad que yo estaba con el corazón en la mano. Y yo le decía, amor, ya hemos solucionado este tema. Y aparentemente ya todo estaba bien. O sea, ya todo estaba tranquilo. Y las dificultades venían. Y ahí nomás empezaban a llegar las bendiciones, amigos. O sea, llegaba el problema y ahí mis cuñados me decían, te voy a dar esto. Venían los pastores, te voy a dar esto. Y yo decía, Señor, ahora me estás bendiciendo, pero por otro lado como que se está poniendo un poco difícil la situación, ¿no? Y faltaba ahí y ahí nos faltaba el local, hermana. Y para el local nos pedían una inicial, no sé cuánto era, pero la cosa es que teníamos que pagar 5.000 soles. Y yo no tenía los 5.000 soles porque quizás lo poquito que en ese momento tenía lo habíamos invertido en el vestido y otras cosas más. Entonces me dice, sí o sí, tienes que conseguir ese dinero. Tienes hasta 3 días antes del 18 de enero, que era el día de la boda, que tienes que amortiguar ese dinero, cancelarlo, mejor dicho. Y fue un milagro de Dios, porque el local nos costó 5.000, cuando costaba algo de 10.000, hermano. 3.000 nos costó, ¿no? 3.000. Yo tenía que conseguir ese dinero, hermano. Más otras cositas más que había que pagar, era algo de 5.000. Yo decía, Dios mío, y faltaba poquitos días, como 2 semanas. ¿De dónde saco, Señor, ese dinero? Señor, ¿qué hago? Me hubiera agarrado, ya no. Ayúdame. Entonces, no me pongan sus zapatos. Mire, ya habíamos tenido teníamos el tema del edicto. Claro. Y ahora teníamos el tema de conseguir ese dinero. Y decía, Señor, ¿qué hago? Señor, ayúdame. Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. ¿Qué hago, Señor? Provéame alguna puerta. Y en eso que estoy así, un día se me acerca un amigo y me dice, Roger, me dice, ven, ¿y te vas a casar? No, sí. Le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo vas? Bien ahí solucionando con la ayuda de Dios. Roger me dice, va a haber una junta, me dice. ¿No quieres entrar a esa junta? Así, ¿y de cuánto es? Soy de 6.000, me dice. ¿De cuánto? Cuando él me dijo 6.000, hermano, yo dije, esta es mi bendición. La puerta que ¿no? Dios Entonces, y cuánto, mira, ¿y sabes qué? Es de 6.000. Ya, yo entro, me dice, pero ¿cuánto vamos a hacer? Éramos como 5 o 6. Entonces, pero yo dije, ya, junta, pero necesito un número bajito. Le digo, pero si me das un número bajito, no sé, por sorteo, me dice. Pero, ¿qué número quieres? Entonces yo saqué mi cuenta, era noviembre o diciembre, dije diciembre, enero, mínimo 2. Entonces la cosa que ahí Dios movió y me dice, Roger, ya, el número 2. ¿Y cuándo sale el número 2? Y el número 2 salía el 13 de enero. O sea, justo el día que le tocaba pagar. Entonces, de verdad, sí. Entonces, gloria a Dios ya. Y así, hermana, y había por fe, como le digo, había separado todo. Y justo ese día me llega ese dinerito y me dan ese dinero y pagamos todo. Gloria a Dios, Señor, ya pagamos. Todo lo habíamos hecho por fe, hermana, para la gloria del Señor. Entonces, habíamos... Pero, como dice, y supuestamente habíamos arreglado ya el tema del edicto, ¿no? Que ya estaba. Entonces yo, para confirmar, yo me voy al registro civil de Vitarte. Yo me casaba un día viernes, por civil. Y un día jueves yo voy al tramitador y le digo, don Luis, no, mañana, ¿no? Roger me dice, hay un problema. Me dice, pero jueves era nuestra despedida de solteros en la radio. O sea, ese día era la despedida de solteros y él, por si acaso, voy a averiguar. Dijo, o sea, no era, si es que no iba, también quizás no nos enterábamos, ¿no? Pero él va y ahí pues se da con la sorpresa de que no se había actualizado. No habíamos hecho los trámites, pero no se había actualizado. Y entonces, en esa desesperación, yo me acuerdo que... Yo le digo, mira, yo voy y le digo, ¿no? Don Luis, ¿qué tal? ¿Cómo es? Mañana me dice, ¿sabes que Roger? Hay un problema, lamentablemente no te vas a poder casar, que no se ha actualizado. Y eso, Roger, para que se... ¿Y cuándo ha hecho el trámite? Ya hace como una semana, no sé qué tiempo ha hecho el trámite. Dice, para que eso se actualice, tiene que pasar mínimo 30 días, dice. Hasta donde hemos podido ayudarte, hemos ayudado, no se puede. Y mira, hermana, faltaba un día para el matrimonio civil. Y yo había pagado el local, había repartido las tarjetas, todo. El tema de los invitados, la boda, su papá estaba viniendo ya acá a Lima. Entonces yo recuerdo que salí del registro civil y me acuerdo que crucé la pista, vi una banca, me senté y yo quería que en ese momento la tierra se abra y me trague. Nunca me sentí, hermana, nunca. Han sido pocas las veces en mi vida, creo que, pero esta fue en que yo literalmente quise que en ese momento fuese el rapto de la iglesia. O sino que la tierra se abre y me trague, porque dije, Señor, me acuerdo las palabras que dije, Señor, humanamente hasta aquí he hecho lo que he podido. Ya de esta, Señor, nadie me salva, solo un milagro tuyo. Porque, hermana, o sea, yo me sentí morir en vida. Claro. Yo me acordaba de mi esposa y me acordaba de eso, dije, Señor, ya de esta nadie me salva. Y me acuerdo que miré al cielo y dije, Señor, solo un milagro tuyo me salva. Y ahora, ¿qué le digo a mi esposa? Y le llamé y le dije a ella, ¿no? Y ella se puso a llorar, hermano. ¿Cómo Dios lo solucionó? Ella se puso a llorar y en ese momento, ya a ver, cuéntale esa parte. Yo llamé a la RENIEC, busqué en el internet, estaba en el tren y digo, voy a llamar a la RENIEC porque ahora a hacer cola no voy a llegar. Entonces llamé y le digo, joven, tengo este problema, me dicen que no se ha actualizado. Y entonces me dice, te voy a revisar, señorita, dame tus datos. Y revisó y me dice, sí se ha actualizado. Y yo le digo, qué raro, porque en el registro civil figura como que no estuviera actualizado. Y me dice que revisen el sistema. Y entonces yo le llamo a mi esposo y le digo, me dicen que sí se ha actualizado. Pero él me dice no, porque el registro le decía otra cosa. Entonces había ese dilema. Y yo estaba desesperada, yo estaba en el tren y decía, ahora Señor, ¿qué hago? Y también lloraba, caminaba en el tren y se me caían las lágrimas. Y yo le decía, Señor, ayúdanos, mira todo lo que ha pasado. Pero en medio de todo eso, hermana Ruth,
Yo le dije, Señor, yo te he prometido que voy a hacer tu voluntad. Ya he repartido las tarjetas, he hecho todo, pero si tú has cerrado esta puerta, yo no me voy a casar. Yo le dije, no me importa la vergüenza que pase delante de mi familia, delante de mis amigos, no me importa, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y entonces Dios hizo el milagro, porque hasta de la RENIEC se sorprendió, porque yo fui a la misma RENIEC y le dije, necesito una copia que usted me diga que sí está actualizado para enseñarle del registro. Y me dice, señorita, qué raro, esto no se actualiza así nada más, son 30 días. Y el de la RENIEC me dice, sí se ha actualizado, me dice, tranquila, sí se ha actualizado. Y entonces así estamos en ese dilema. Entonces, ella me llama a mí y me dice, sí se ha actualizado, qué raro, pregúntale bien, me dice. Entonces yo voy y le digo, mira, ayer mi amigo ha visto y me dice que no se ha actualizado, pero voy a ver ahorita otra vez, me dice. Y él va y se fija y me dice, joven, la verdad yo no sé qué ha pasado, fue un milagro, me dice, y te vas a poder casar. Entonces yo voy y me acuerdo, no, me dijo, espérate, dame 2 horas para darte la respuesta. Entonces yo voy a mi casa por fe, Señor, ya gracias, Señor, yo te creo que ya me has dado esa victoria. Fui a mi casa, me cambié y esperé y fui por la respuesta y me dice, sí te casas, confirmado, se actualizó, es un milagro, me dijo. Entonces yo le llamo a mi esposa y le digo, no, la que ahora es mi esposa, le digo, no sabes qué, amor, me dice que sí nos casamos mañana. Ah, ya, qué bueno, papito, me dice, gloria a Dios. ¿Estás cambiadito? Sí, me dice, ah, ya vente porque nos esperan para la despedida.